Lo primero que vamos a necesitar es el cable. En mi caso lo compré en Autopartes Martínez, en Pacheco, y sale alrededor de 700, 800 pesos. Esta es la parte que más se rompe de la selectora y es el cable que va de adelante hacia atrás en la palanca. Y acá vamos a poder ver el cable roto. Esa es la parte que va a la selectora de cambios en la caja. Vemos ahí el bolón con la tuerquita número 13 y eso va a presión después. Se saca, se coloca, después va a presión la parte plástica. Y acá vemos el cable. Es un cable como de freno y tiene una malla toda de acero. Y bueno, increíblemente se partió a la mitad. Ahí vemos el otro pedacito. No exactamente a la mitad, tirando para un lado. Pero bueno, se cortó y hubo que venir en tercera. Y ahí tenemos la otra parte que es la que va a la palanca de cambios. Esa es bastante sencilla de poner. Vemos que tiene un buje plástico y se lubrica con silicona porque es plástico. Acá podemos ver el brazo de la selectora. Ahí va a ir el buloncito que vimos con el pedazo de plástico a presión, que es el cable que va hacia adelante y para atrás. Estas selectoras son famosas por ser duras y costar entrar los cambios, así que siempre recomiendo que se lubrique esta zona y la zona de la palanca. Y acá vemos el auto desde abajo. Ahí tenemos el escape, va justo arriba del escape. Ahí vemos el semieje del lado del acompañante. Y ese es el agujero arriba donde pasan los dos cables. Ahí se pueden ver. Ahora vamos a ver la zona del motor. Queda justo abajo del recipiente del agua. Ahí a duras penas vamos a poder ver, vamos a necesitar una luz. Y en este equipo de GNC que tenemos instalado también nos va a dificultar bastante porque tenemos las mangueras del agua, así que va a ser más complicado. Y acá tenemos la parte del habitáculo, acá tenemos la palanca de cambios, que es muy sencilla de sacar, tiene solamente un tornillo y sale a presión con unas trabitas, así que ahí vemos cuando se mueve adelante para atrás, ahí va el cable que se cortó, que es el que hace más fuerza, por eso siempre se corta. Y para sacarlo simplemente tiene dos trabitas plásticas, uno de un lado y otro del otro. Así que se presiona con una pinza o con un destornilladorcito y se puede sacar para atrás. Realmente no es complicado de sacar. Lo más difícil es ubicar los cables cuando vamos a ponerlos para que pasen hasta el habitáculo. Que ahí vamos a necesitar a alguien que nos ayude, que nos empuje un poquito el cable mientras nosotros lo guiamos. Pero una sola persona también lo puede hacer, no es complicado. Ahí vemos que las trabas son bastante duras, porque imagínense que tienen que hacer bastante fuerza para que no se salga de ahí, así que van bastante clavados, son un poco complicados de sacar. Pero con la herramienta adecuada o un poquito de maña, en este caso un destornillador, empujamos una de las lengüetas plásticas hasta que salga un poquito y ahí queda trabado. Y ahora vamos con el otro lado, lo presionamos empujando del lado de arriba como para que no se salga, no vuelva a estar en la posición que va. Y ahí vemos que realmente son segundos. Ahí se me está complicando un poco porque estoy sosteniendo la cámara con una mano. Pero si lo van a hacer solamente sin filmarlo, es muy rápido. Realmente no trae ninguna complicación. Y un mecánico puede llegar a cobrar fácil 2.000, 3.000 pesos por hacerlo. Así que vale la pena ensuciarse un poco. Ahí agarramos un destornillador que sea un poquito más adecuado para hacer palanca. Y listo, ya está. Ahí vemos que realmente fue muy fácil. Y una vez que sale de ese lado, obviamente del otro lado va con una trabita plástica, que después lo vamos a mostrar cuando quede armado. Y listo, ya podemos empujarlo desde ahí. Ahora hay que sacar las trabitas que van en la parte de la selectora de la palanca de cambios. Y listo. Ahora, antes de poner el cable nuevo, lo mejor es lubricarlo un poco. Para evitar también que se pongan duros los cambios.
Ahí vemos que tiene una de las trabitas, que es la que vamos a tener que meter, y ahora vamos a tener que, bueno, presionar en el cable viejo para sacarlo. Ahí tenemos la parte que va en la selectora arriba de la caja. Vemos cómo desliza. Es como un capuchón de plástico y va a presión sobre el bulón ese que vimos al principio. Y ahí podemos ver un poquito mejor las trabitas. Tiene una parte que es redondeada y la parte de arriba es plana. Y son las dos trabitas que van en la parte de aluminio de la parte superior de la caja. Son dos lengüetitas. Hay que levantar una, después la otra y listo. Ahí tratamos de lubricarlo. Vemos cómo sube y baja. Ese es todo el movimiento que va a tener la palanca. Y ahí vemos la parte de abajo, que esa es la parte que va a ir en la palanca de cambios. Ahí vemos las dos trabitas que ya sacamos. Y vemos ahí con el buje plástico que va a ser la parte que va a ir en el otro lado. Ahora vamos a la parte del motor y tenemos que sacar el cable viejo del lado de la caja de cambios. Ahí vemos que tiene una trabita y se presiona con un destornillador y en este caso sale al toque. Quizás porque está un poco engrasado, no sé. Normalmente cuesta muchísimo más. Yo ya lo saqué varias veces y cuesta mucho más. Ahí se ve la parte plana que va para arriba. Bueno, en la parte del habitáculo, ahora lo que tenemos que hacer es simplemente ir empujándolo y si se puede que alguien ayude del otro lado. Ahí vemos la parte interior. Por esto es que se sienten bastante los ruidos del habitáculo y demás, y también se calienta la parte de la consola con el caño de escape, porque no está insonorizado, no tiene ninguna parte de aluminio ni nada que evite el calor o los ruidos. Ahí lo vemos del otro lado, ahí tenemos el cable que tenemos que sacar. Y el procedimiento de retirado es como le mostré, primero la palanca de cambios, después la caja de cambios, y ahí lo que tenemos que hacer es tirar hacia arriba. Ahí vemos que estamos moviendo para que se extrae porque había quedado trabado. Fuimos al habitáculo y lo movimos porque había quedado la parte plástica tocando alguna imperfección y no salía. Ahí me están ayudando, tiran desde la parte de arriba. Y no es muy complicado porque realmente no tiene mucho para trabarse. Se tira y sale. Ahí vemos la parte interior que va directo a la palanca de cambios. No tiene nada. Y bastante grande el agujero por suerte. Y listo. Con lo que más se traba es con la parte del inicio. Vemos que ahí se traba un poquito. Y ya casi está. Esa es la parte de la parte plástica blanca, como es la más gruesa, es la que más se va trabando. Pero no, realmente no es muy complicado de sacar. No necesitan fosa, pero ayuda. Quizás a veces se traba un poco, hay que tirarse abajo del auto. Pero no es complicado realmente y a veces sale tirando desde arriba. No es tampoco tan complicado. Ahí vemos la parte que va en la palanca de cambios. Y listo, ya está completamente afuera. Vemos que fueron realmente 2-3 minutos. No es para nada difícil. Y ahora vamos a ir pasando el cable nuevo. Una vez que entramos la punta, ya después es cuestión de empujar y entra casi solo. Ahí se me está moviendo porque estoy sosteniendo con una mano la cámara y con la otra lo estoy pasando. Esperemos que es bastante fácil. Entra casi solo. Si tuviera las dos manos podría empujarlo yo de acá o si no, mismo desde la parte del vano motor, desde arriba, se va empujando y entra. Y si se traba con alguna parte se puede revisar desde abajo
o si no ir a la cabina, si ya pasó lo suficiente como para tirar y listo. Lo vamos pasando de a poquito. Es realmente más maña que fuerza. Y ahí vemos cómo va pasando. Es muy importante que sigamos este procedimiento y no lo pongamos del lado este, a pesar de que es tentador ya colocarlo y ponerle los 4 tornillos que sujetan la caja esa plástica negra que va a la palanca de cambios. No lo hagan porque si no va a costar muchísimo colocarlo. Ahí lo vamos pasando como para que quede en su lugar, pero... Y si quieres, hasta le pueden poner el perno plástico que lo agarra a la palanca de cambios. Pero no le pongan los 4 tornillos porque si bien ahora va a ser re fácil poner los tornillos, si le ponen los tornillos no van a poder ponerlo nunca en la parte de la caja de cambios. Ahí vemos que está el cable nuevo y lo que tenemos que hacer es colocarlo. El tema es que si ustedes ponen los 4 tornillos de la palanca, esto no les va a dar espacio para maniobrarlo. Así que sí o sí hay que colocar primero la parte de la caja y después la de la palanca de cambios. Porque el cable entra muy a presión cuando se coloca de los dos lados. Queda como si hubiera quedado largo. Pero no, el sistema es así. Entra como medio a presión. Ahí de la parte del habitáculo lo están tirando un poquito. Y ahora yo lo voy a empujar, que quedó libre del otro lado. Y ya lo pongo en posición. Ahora la parte más cómoda que yo encontré para colocarlo es tirándome desde el guardabarro del conductor justo por la parte de los frenos. Ahí me resultó un poquito más fácil, porque desde el frente como lo estaba haciendo, realmente no se puede. Encima que este auto tiene equipo de GNC, ahí me estaba clavando en el codo la manguera del gas, que después la tuve que sacar. Ahí vemos con una mano del otro lado, lo voy como acomodando, y con la izquierda hago presión para abajo. Es más maña que otra cosa. No hay que darle a la fuerza porque es de plástico y si no entró un poquito aunque sea, si le pegamos y no está en el lugar, podemos partir el plástico. Y después van a tener que ponerle como yo unos precintos para agarrarlo. Así que no conviene. Mejor hacerlo despacito y listo. Una vez que entra una de las partecitas, después ya es cuestión de empujarlo con la mano misma, si se puede, y si no pegándole un poquito de arriba. Ahí vemos que lo corro para atrás y lo acomodo. Del otro lado no está nada puesto. Y ahí vemos cómo va ingresando. La parte de plástico tiene estas pestañitas que van en la parte de aluminio de la parte superior de la caja. Y tiene como una comisura que tiene que entrar justo ahí. Y ahí va a permitir que las pestañitas esas plásticas la traben. Ahí vemos como que lo había metido, pero tiré y no había entrado. Ahí voy del otro lado, del lado de los frenos. Y ya casi estaba, pero... Es más que nada ir midiendo, a ver si va entrando bien y se va empujando. Fácil, así como que entra solo, no va a entrar porque eso obviamente que tiene que resistir mucha fuerza de cuando uno pasa los cambios, así que podrían haber hecho otro sistema que sea, no sé, un poco mejor con un perno, unos tornillos que lo sujete, pero bueno, eligieron esto y es así. Si no hubiera sido un minuto de trabajo. Ahí vemos que no me estoy desesperando, lo hago despacito, lo voy moviendo. Es más que nada moverlo para adelante y para atrás e ir enganchando a ver si entra, si se va deslizando. Y una vez que vemos que agarró, lo empujamos y listo. Porque
por eso es tan importante que no esté puesto del lado de la palanca de cambio, porque si no, eso te lo deja a una altura, que encima no va a ser la altura donde va, y va a ser más difícil porque hay que hacer fuerza. Esto lo aprendí después de sacarlo un montón de veces y ponerlo un montón de veces en distintos autos que fui teniendo, distintos Corsa que fui teniendo a lo largo de los años. Ahí vemos que casi está. Ahí vemos que ahí quedó. Ahí quedó. Y voy a hacer uso de... Vemos que lo trato de empujar, pero no va. Pero está en la... Ahí está, ahí entró. Ahí vieron que entró bastante duro y quedó medio como... Pero no porque quede largo o corto el cable, sino porque el agujero está en un lugar donde no está cómodo para que vaya el cable. Ahí vieron que quedó como medio como torcido el cable del lado que va al habitáculo. Es porque está diseñado así, va como a presión, como de costado, doblándolo. Quizás también por eso se llega a cortar. Ahí, como un animal, le quería pegar un martillazo. Eso es lo que más funcionó realmente. Porque ese plástico es bastante duro, resiste bastante bien los golpes. También podemos usar el martillo y pegarle con otro martillo, o con el mango mejor todavía. Ahí vemos que le pego con una masa del otro lado. Ahí vemos como que se corre un poquito. Y casi entra. Ahí ya me había quedado casi listo. Y ya casi está. Realmente no fue para nada difícil. Ahí trato de acercarlo lo más posible. Y vemos que ya quedó en su lugar. ¿Cómo nos damos cuenta que quedó? Porque tiramos y no se sale. Ahí le voy a poner un trapito, le voy a dar un último golpe, a ver si entra un poquito más. Para no comerme el chasco que me comí varias veces de tirar y que se saliera y perder todo lo que hice. Ahí le puse un trapito como para que resista más los golpes. Y le vuelvo a dar con el martillo. Lo importante es que no quede salido porque si no pasamos un par de cambios y otra vez nos quedamos sin cambios. Porque si no se llega a agarrar de ahí no puede hacer fuerza el cable como para mover la palanca selectora. Así que sí o sí tiene que entrar bien. Vemos que tiro y que se sale. Entonces es síntoma de que todavía no entró bien. Esto lamentablemente es así. Puso un montón de cables y son todos parecidos. Es así. Hay que darle hasta que entra. No como un desquiciado como lo estoy dando yo, sino bueno, un poquito más delicado. Pero bueno, finalmente quedó perfecto y pasan todo bien los cambios. Ahí le doy con un destornillador. Y eso fue lo que realmente lo hizo entrar. Y ahí vemos, le hacemos una toma de cerca y vemos que ahí sí quedó puesto. Nos vamos a dar cuenta porque tiramos y no se sale. Bueno, ahora vamos del lado del habitáculo y ahí ponemos el cable. Ahí tiene una gomita que también la colocamos y listo. Del otro lado va simplemente así como entró, con un segurito plástico que lo atraviesa y listo. Eso es muy sencillo. Ese es el pedacito blanco que va en el medio. Y listo, ahí vemos que funciona perfecto. Ahora, el tema importante, ¿por qué no lo pusimos de este lado? Ahí vemos que tiene que ingresar
así como salió. Y una vez que lo podemos acomodar, ahí cuesta un poquito, entra como de costado y como están puestos los cables, medio como que cuesta entrar. Pero bueno, no es muy complicado. Y vemos del otro lado que el cable quedó recontra torcido, pero porque está pensado así. Y los tornillos que sujetan esa parte plástica que agarra la palanca de cambios, que tiene cuatro, esos cuatro tornillos no entran. Entonces hay que poner algo de este lado o alguien que tire del cable. Ahí pusimos el destornillador tirando. Y tenemos sí o sí que hacer esto. Ponemos un destornillador en la parte, en uno de los agujeros delanteros y ponemos las tuercas traseras. Si no, no va a haber manera de ponerlo, porque queda muy tirante. Así que se empuja con toda la fuerza, se pone el destornillador y listo, ahí me quedaron los cuatro. No es para nada complicado. Ahí los terminamos de ajustar. Uno lo perdí, así que tuve que usar uno que no era de ahí. Pero bueno, es lo mismo. Y le damos bien apretado a los cuatro. Teniendo en cuenta que, bueno, que es de plástico eso. Eso es lo más importante. Si no lo hacen así como lo estoy haciendo yo, le va a costar muchísimo. Pues la palanca entra como... Los cables van como torcidos y esta parte hay que empujarlo pero con mucha fuerza para adelante, ponerle el destornillador así como hice y listo, poner estos que estoy apretando ahora y después sacan el destornillador y ponerlo de adelante. Si no, no van a poder. El cable va muy torcido. Este es el verdadero secreto como para hacerlo fácil. Muchos por ahí lo ponen de acá primero, después de allá no lo pueden poner nunca. Pues ya bastante complicado es ponerlo sin que esto esté puesto. Ahí vemos que corre bien la palanca. Y acá vemos la llave 13, tenemos que darle al buloncito ese que vimos al inicio, que va en la parte plástica. Lo tenemos que apretar, conviene marcarlo. Yo en este caso lo tenía más o menos a la mitad. Si no, después va a costar un poco que entren los cambios. Pero bueno, si no se puede aflojar y regular. Ahí vemos como le doy una apretada. Y del lado de abajo de esta tuerca hay un pedacito redondito metálico. Y ese va, ahí vemos que ya lo metí, simplemente a presión. Lo ponen ahí, lo empujan y listo. Ahí probamos la palanca de cambios. Si vemos que no entra algún cambio, lo regulamos. Ahí vamos al habitáculo. Sin ponerlo en marcha por las dudas. Ahí ponemos segunda, tercera, cuarta, quinta, segunda, tercera, cuarta, quinta y la reversa. Y por suerte entran todos los cambios perfectos. Ahí lo movemos bien. Mejor probar ahora además, y no después que nos agarre mal regulado en la calle. Ahí vemos un tornillito Phillips, que es el único tornillito que lleva, sujetando la consola. La consola va simplemente con este tornillo. Sacamos este tornillo y después en la parte trasera tiene dos pedacitos de metal que van encastrados en el plástico de la consola. Es un diseño muy sencillo. Y vemos ahí que tiene una tapita plástica que va a presión y listo. No es realmente nada difícil sacarlo. Y vemos acá, esta es la parte de un lado y del otro, tiene dos pedacitos de metal y deslizándolo hacia ahí queda. Y hacemos una última prueba, reversa, perfecto. Primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Y todos entran perfecto.
Ya tenemos el cable cambiado, pero ahora tenemos que volver a poner el depósito de agua que tuvimos que sacarlo porque se me dificultaba mucho teniendo el equipo de gas instalado poder acceder al cable y ponerlo bien. Así que tuve que sacar el bidón, que va simplemente con dos tuerquitas plásticas, que la verdad que es sencillísimo. Van casi con la mano. Bueno, y lo que no pude mostrar es la parte que va a la selectora en la caja, que es este pedazo de plástico que va a presión en la pelotita de acero. Pero bueno, les dejo una toma de cómo es el plástico para que lo vean. Vemos que ahí es redondito y eso va simplemente a presión. Muchas veces falla por esta parte porque se gasta y se sale. Y ahí ponemos el caño de gas porque me estaba cortando la mano, lo tuve que sacar o las abrazaderas esas de metal me estaban reventando. Le ponemos también las mangueras del bidón del agua porque yo se las tuve que sacar para hacerme más espacio. Y una vez que las pongamos, listo, ya terminamos el trabajo. Bueno, espero que les haya gustado y cualquier duda, consulta, no duden en hacerme un comentario. Muchas gracias por verlo. Hasta luego.